3. Abordaje para la mejora de la lectura y la escritura. Cuando un profesional de el ámbito educativo llega a comprender y conocer acerca de la dislexia y la disgrafía, puede intervenir y puede realizar intervenciones de forma temprana y también atender las necesidades que puedan tener estos alumnos. Y con ello puede diseñar y ejecutar estrategias de intervención que nos permitan eh, ayudar a desarrollar su potencial. Estrategias como adaptaciones curriculares, estrategias de intervención en cuanto a la tarea, estrategias de intervención en la enseñanza y en el proceso de aprendizaje también. ¿Qué es la dislexia? La dislexia es una dificultad específica de aprendizaje que tienen los niños que les cuesta leer específicamente y tienen un déficit en el componente fonético. Y obviamente esto hace que tengan un proceso muy lento a la hora de reconocer precisamente las palabras y tengan posteriormente problemas en la ortografía y en la decodificación. Les cuesta mucho esta conversión grafema-fonema, es decir, que la F implique la F, ¿no? El trazo inicial de la F. Por ende, es importante observar qué signos de alerta podemos ver desde niños muy pequeños. Causas de la dislexia. En primer lugar, sabemos desde la parte neurobiológica que los antecedentes familiares son muy importantes y la carga genética influye, es decir, que es muy probable que un alumno o alumna con dislexia pueda haber tenido algún familiar con dislexia, ya sea el padre, la madre, el hermano o un familiar directo. Y por eso es importante a la hora de realizar el diagnóstico hacer preguntas en cuanto a la historia familiar para saber si hay un pariente que haya tenido dificultades con este campo. Luego hemos visto que las técnicas de neuroimagen han revelado que existe una menor activación en los alumnos disléxicos en el área frontal inferior, parieto-temporal y temporo-occipital del hemisferio izquierdo. Es decir que está sucediendo algo que estas zonas conectadas no hay una activación esperada como un cerebro lector de un alumno regular. Es importante conocer los tipos de dislexia. Existen dos, la dislexia adquirida y la dislexia evolutiva. La dislexia adquirida se refiere a que el alumno adquiere esta dislexia tras una lesión cerebral, tras un golpe o un traumatismo encefalocerebral, que implica que él tenga que desarrollar ciertas estrategias ya que su lectura es muy imprecisa. Y la dislexia evolutiva se presenta cuando un alumno o alumna tiene dificultades para tener una correcta destreza lectora a pesar de una instrucción formal y educativa regular que ha tenido. Y lo vemos viendo más en el proceso de primaria cuando empiezan a leer, a decodificar, ¿no? Y vamos viendo que si no hay una intervención temprana, esto se va agravando a medida que crece el niño. Algunas características en el área de la lectura. Una de las características más importantes es la confusión de letras. Y eso se debe, por ejemplo, a que confunden la B grande con la D, cambian las sílabas por otras, inventan palabras que serían pseudopalabras y dan significado a palabras que no tienen un significado real, ¿no? Y pueden añadir o omitir letras en una palabra para indicar qué significa algo determinado. En cuanto a la escritura y ortografía, tenemos que es una lectura muy legible, poco difícil de descifrar, cometen fallas sistemáticas en las reglas ortográficas, por ejemplo, se les dificulta mucho
las esdrújulas, las llanas, cuando tildarlas o, por ejemplo, la reconexión de la H, ¿no? Y entre otras. También en estas copias, cuando tienen que copiar de la pizarra al papel, realizan muchos errores de omisión, sustitución y inversiones. La coordinación motriz es una área que tenemos que observar, tanto el área motriz fina, es decir, todo lo que tiene que ver con la mano, la posición y la aprehensión de cómo utiliza el niño el objeto, es decir, eh, el lápiz, y también tenemos que ver cómo es su motricidad gruesa, si es capaz de mantener el equilibrio, si se confunde derecha con izquierda, qué sucede cuando el camino realiza una tarea específica de coordinación motora gruesa. Luego también tenemos, en cuanto a algunas dificultades en la matemática y la comprensión del tiempo, sabemos que estos niños que son disléxicos tienen alta comorbilidad con la discalculia, que son dificultades para realizar operaciones aritméticas, resolver problemas, el tema de la organización del tiempo, también, y el dinero es algo que también influye dentro del aprendizaje del alumno. Bueno, la disgrafía está dentro de los trastornos específicos del aprendizaje y va muy relacionado con la dislexia. La disgrafía es esta dificultad que hace que el alumno pueda tener esta escritura incorrecta y pueda tener ese trazo ilegible, ¿no? Porque no es capaz de descifrar que el trazo, ese grafema no es correcto. Entonces, en cuanto tanto al trazo como a la forma. Vamos a hablar acerca de la disgrafía y los tipos. Bueno, la disgrafía se divide en dos. Puede ser adquirida, es decir, que tras una lesión cerebral o un traumatismo encefalocraneal pueda hacer que el alumno llegue a tener disgrafía a consecuencia de un accidente grave, y evolutiva, que es parte del desarrollo cuando tiene dificultades específicas en la escritura. Y puede ser una evolutiva fonológica, que se refiere a las dificultades para deletrear letras y comete también algunos errores ortográficos. Y puede ser también evolutiva superficial cuando hay dificultades y existe una falta de práctica de las letras y palabras. Y esto es muy importante observarlo para ver qué estrategias podemos plantear cuando el alumno tiene ese tipo de disgrafía, ya sea fonológica o superficial. ¿Qué hacemos si el alumno tiene faltas ortográficas? Primero es importante reconocer qué errores está realizando el niño. Por ejemplo, en una ortografía natural es importante afianzar y practicar tareas de esta conversión fonema-grafema para poder ayudar al niño a identificar qué fonemas les cuesta más y qué grafemas también tienen más dificultad. Con la ortografía arreglada y la ortografía arbitraria tenemos que hacer tareas en la cual se le puede enseñar al niño la correcta regla ortográfica de cada campo. Por ejemplo, las esdrújulas, las llanas, las graves, el uso de la H correctamente, pero siempre con el uso de materiales didácticos que nos permitan llegar al niño, que sea una experiencia manipulativa de preferencia y que pueda entender el concepto. Tenemos un ejemplo de aplicación. Quiero que lean, por favor, este texto de una niña que se llama Abril, de 7 años. Observemos cómo es el texto, qué características tiene la niña, ¿no? Por ejemplo, el conejo, el título, ¿no? Empezamos con que está haciendo una sustitución. El conejo, la G por la J. Por ejemplo, el voy, ¿no? El voy está
cambiando la B grande por la B chica y no está poniendo la Y, entonces está teniendo reglas ortográficas, ¿no? Como un conejo, por ejemplo, en la segunda línea, conejo está omitiendo la E y la O y solamente poniendo la G. El voy sigue siendo sistemático y sigue colocándolo bien, ¿no? Y velos, ¿no? Como no sabemos qué palabra específica y es en este caso inventan palabras o omiten ciertas letras que no son correctas. ¿Qué otra cosa podemos observar aquí? La dislexia entonces, como hemos visto, es una dificultad específica, persistente, que dura toda la vida de una persona, que obviamente tiene ciertas características como que tienen dificultad en el componente fonológico, por eso es importante de niños, y estamos hablando de educación infantil, observar estos predictores como la conducción fonológica, la repetición de pseudopalabras y la denominación rápida. Y esto va muy relacionado ya que tiene alta comorbilidad con la disgrafía. La disgrafía también es otro trastorno que es importante observarlo y es importante ver cuáles son las características y qué se observa y qué déficit tiene este niño para escribir bien, ¿no? Esa conversión grafema-fonema la tenemos que observar detenidamente. Y sabemos que ese trastorno tiene alta comorbilidad con la dislexia, con el TDAH y otros.